Buenas noches a todos, mi nombre es Emerson Leonel Obando, egresado de la Facultad de la Universidad de El Salvador. Es un placer en esta noche acompañarles. Vamos a discutir un tema muy interesante, bueno, dicho sea de paso, como ya mencionaba Benjamín, es la infección por COVID-19 en adultos, solamente que en la oportunidad nos vamos a enfrascar precisamente a nivel de atención. ¿A qué nos referimos con esto? Que muchas veces nosotros estamos que se llenan, que lamentablemente nuestros cementerios se están llenando de personas, pero no nos damos cuenta que realmente nosotros podemos hacer la diferencia al ser el punto de choque entre el paciente y el hospital. Caso de diagnosticar una sospecha. Ya más adelante vamos a decir por qué se dice sospecha y no un diagnóstico directo de COVID-19. El tema como tal, COVID en el adulto, mi nombre como ya lo mencionaba. Y bueno, los objetivos que vamos a tener en cuenta es diferente entre algunas respiratorias más frecuentes, identificar los principales síntomas de las afecciones respiratorias más frecuentes, conocer los conceptos básicos en la pandemia del COVID-19, reconocer las manifestaciones clínicas del COVID-19 y finalmente nos daremos cuenta si pudiésemos aprender el manejo del primer nivel de atención, o en este caso si lo podemos llamar manejo ambulatorio. Muy bien. Tenemos que declarar en este caso que las infecciones respiratorias agudas van a ser aquellas que inician precisamente en el aparato respiratorio y que son causadas por diferentes microorganismos, tales y bacterias, y que inician de forma repentina o súbita y que duran menos de 2 semanas. Eso para determinar que lo que va después de este tiempo ya vira a actividad. Incluye una sinusitis, un asma, un catarro, un resfriado común, una gripe, una neumonía. Pero ojo con eso. Allí he mencionado enfermedades que probablemente sean crónicas, tales como el asma. Así que hay que tener muy en cuenta eso, o si no, al hablar de una rinitis alérgica, que puede ser crónica también. Así que para efectos prácticos solamente nos vamos a enfocar en las enfermedades que tengan menos de 2 semanas o que sean las de mayor prevalencia, al menos aquí en El Salvador. Muy bien, ahora como dato primordial, aquí nosotros, bueno, ustedes pueden visualizar los datos del CIMOU y precisamente vamos a ver las consultas que se han dado del 1 de enero hasta el 29 de agosto de año. Y entonces vemos que en respiratorias agudas y amigdalitis agudas. Y finalmente en el puesto número 8, pues tenemos al COVID-19. Ahora bien, de mismas, vamos a decir que las infecciones agudas de las vías respiratorias, bueno, tienen en la consulta masculina, que es la que vamos a tratar, tienen alrededor de 1.234 hasta la fecha.
Las faringitis agudas, pues casi la mitad, con 500. Y finalmente el COVID, que está de 520 consultas hasta el momento, si hablamos de hombres. Ahora bien, por otra parte, según el Boletín Epidemiológico de El Salvador, para la semana 33, que comprende las fechas del 9 al 15 de agosto, ustedes van a ver en el recuadro rojo, o en el rectángulo, que hay las infecciones respiratorias agudas de consulta en el primer nivel de atención. Ahora bien, sin más, vamos a empezar a hablar de IRAS. Es algo que, si decimos una infección respiratoria aguda, vamos a incluir probablemente neumonías, que bronquitis, al menos para aquellos usuarios obviamente que no son del medio. Y no nos damos cuenta de que realmente tenemos cosas que no son de lo más comunes, y llegan a la consulta y nosotros dejamos pasar por A o B razón. Esta acotación, porque precisamente muchos de los colegas que nos están viendo en este momento eran hasta internos. Entonces, de aquí quiero plantear una base para cuando ustedes lleguen a su servicio social y ya estén en la consulta con su paciente. Entonces, vamos a mencionar en este caso a su izquierda la rinitis, que por definición pues es una inflamación de la mucosa que reviste la nariz y que se distingue por uno o más de los siguientes síntomas, como los estornudos, el prurito adentro de la nariz o en la mucosa nasal. La rinorrea, tenemos que tener en cuenta que va a ser una rinorrea escasa, moderada o abundante, pero que va a tener la característica muchas veces de que va a ser hialina a la congestión nasal, o como decimos aquí en el país, el entapiamiento que nos va a referir el paciente. A eso, pues también hay otros síntomas como la afección de las estructuras cercanas, tales como los ojos, los oídos, los senos paranasales y la garganta. En el caso de los ojos, pues muchas veces hay un eritema bipalpebral acompañado de un edema. Si en este caso hay una congestión a nivel nasal, entonces hay una estructura hasta los oídos, la trompa de Eustaquio, que probablemente nos puede permitir un caldo, o que escuchan zumbidos, por así decirlos, o el tinnitus. Los senos paranasales, pues obviamente se van afectados, y la garganta cuando esta evoluciona de una forma más brusca. Ahora a su derecha tenemos la sinusitis o rinosinusitis. Cuando hablamos de una sinusitis, estamos hablando de una inflamación, procesos infecciosos o no. Me detengo aquí. ¿Por qué? Porque dependiendo de la literatura que ustedes puedan encontrar, podemos tener que hay textos que mencionan que una sinusitis como tal va a ser solamente una inflamación de la mucosa, como dice, de los senos paranasales, u otras sí. Entonces, aquí vamos a dejar claro lo siguiente. Si hablamos de una sinusitis, es una inflamación tal cual de origen bacteriano. Si hablamos de una sinusitis, significa que es una complicación a raíz de una rinitis. Una descarga nasal, sea anterior o posterior, o sea, una rinorrea, ¿verdad? La halitosis que puede encontrarse, y que muchas veces el paciente va a referir que siente un mal olor en la nariz, probablemente en la tos persistente, la obstrucción nasal, el dolor, cuando ya el dolor en este caso a nivel facial, por arriba, a los lados de la nariz, a las de las narices, a nivel de los maxilares, o si no muchas veces periorbitario, o puede ser inclusive a nivel frontal, y que se va a exacerbar al examen físico, a la presión ahí. También, aunado de ello, pues nos desencadena una cefalea frontal, o a veces puede ser holocraniana, dependiendo de la afección. Y aquí, el último punto, alteraciones olfatorias. Es decir, si yo paso por una rinitis,
puedo complicarme y hacer una rinosinusitis y puedo tener una disminución de la sensación o la percepción, en este caso, de olores. Un punto muy importante, porque ahora está en decir que anosmia y posmia es igual a estar infectado por SARS-CoV-2. Bueno, por otra parte, continuando con las iras, tenemos las faringitis y faringoamigdalitis, que son unas infecciones, en este caso, en las que se incluye la faringe y las amígdalas palatinas, donde se incluye, en este caso, una inflamación de la mucosa misma, la disfagia, adenopatías cervicales y fiebre. Algunas veces incluye una cefalea, trastornos gastrointestinales, sobre todo si son niños, halitosis, disfonía. Al examen físico, pues nosotros vamos a encontrar una faringe o las amígdalas con eritema, hipertrofia y exudado. El diagnóstico es puramente clínico y si tuviéramos la oportunidad, pues se puede complementar con un cultivo o pruebas antigénicas. Pero estamos hablando y recordando del primer nivel de atención. Ahí, lamentablemente, y enhorabuena, todo va a ser clínico. Así que a superior, cuántas amígdalas no se ven hipertróficas, pero sí denota o se mira y se observa un marcado eritema de la mucosa. Abajo de esta, pues obviamente tenemos la hipertrofia de las amígdalas con los exudados, el eritema mismo, y que obviamente nos da en este caso a diferenciar entre probablemente una faringitis de tipo viral o bacteriano. Y tenemos que considerar muchas veces que una faringitis viral se puede coinfectar con una faringitis bacteriana y tenemos una faringitis como la que se ve abajo. Ahora bien, en cuanto a esta misma, podemos hacer diferencias. Según la guía clínica para el manejo de la faringoamigdalitis, en faringoamigdalitis aguda en pacientes adultos, podemos encontrar que si es viral está por debajo de los 4 años o arriba de los 40. Una bacteriana de 5 a 15, que es estacional, pues sí, nosotros no tenemos invierno y primavera en nuestro país, solamente tenemos que es la época lluviosa y el verano, el inicio que es gradual en la viral, brusco en la bacteriana, síntomas como fiebre y levedinofagia. Fiebre elevada y odinofagia importante en la bacteriana, otros síntomas acompañantes en el caso de la viral, tos, conjuntivitis, rinitis, mialgias, diarrea. En la faringe, a nivel viral, pues tenemos eritema. ¿Vamos a encontrar exudados? Sí, puede ser. Pero tenemos que tener en cuenta que si encontramos exudados, ya hay una coalescencia de bacterias. También hay una inflamación importante a nivel bacteriano, cosa que nos pudiera ayudar en este caso a hacer diagnóstico. Si nos inclinásemos en este caso etiológico, exudado en el 70% de los casos, y las adenopatías de nivel viral, pues tenemos que son múltiples y pequeñas o ausentes, pero muy característico es que en las bacterianas podemos encontrar aumento de las adenopatías o aumento de los ganglios, mejor dicho, que las propatías pueden ser dolorosas y el nivel del músculo esternocleidomastoideo, y es eso que encontrarlos. Ahora bien, algo que nos permite hacer un diagnóstico más clínico y probablemente orientarnos a la etiología para poder utilizar o determinar si usar o no antibióticos, que tenemos que recordar que ese es otro problema. Que dicho sea de paso, pues me da 4 cosas a saber. La primera es la fiebre o historia de fiebre de 38 grados. Lamentablemente el paciente nos va a referir en esta parte que ha tenido una fiebre muy grande, muy alta, a pesar de que no tenga un termómetro. El exudado o hipertrofia amigdalar, tenemos las adenopatías que son laterocervicales y que son dolores y ausencia de tos, ¿sí? Ahora bien, dependiendo de los criterios que nosotros encontrásemos, pues, una etiología de tipo bacteriana y sobre todo hago hincapié en esta parte. ¿Por qué? Porque los criterios de Centor se realizaron precisamente para identificar si era, en este caso, el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Ahora bien,
Pasamos a la parte con la que todos estamos esperando, que es la parte del coronavirus, siempre dentro del área de primer nivel de atención. Ahora bien, para hablar del coronavirus, pues tenemos que hablar de participación. Algunos de ustedes probablemente ya lo hicieron, pero igual, importante es saber que el doctor Li Weilang, allá el 30 de diciembre del 2019, mencionaba que había una enfermedad, en este caso, que tenía síntomas muy compatibles con el virus del SARS. A su vez, el mismo, por 2020, fue encarcelado, dado de alta, o en este caso, fue liberado, mejor dicho, de la cárcel, y el 8 de enero, posterior a eso, y porque se esclareció que realmente había una neumonía que era de una etiología desconocida y muy similar al SARS, ese doctor, pues, se aproximadamente allá por el 8 de enero. El 10 de enero, pues, él agravó sus síntomas. Estamos hablando, ya probablemente hubiesen sido 7 días, si nosotros nos orientamos desde el 31 o desde el 30, 10 días aproximadamente. Y finalmente, pues, el 12 de enero, dicho doctor pasó a la UCI. El 30 de enero dio positivo para COVID-19. El 1 de febrero fue diagnosticado como COVID. Y él sí, digo héroe, porque fue su momento. Y ahora en día, pues, se le considera un ícono en su país por lo mismo. Y el 11 de marzo, pues, se declaró la pandemia a nivel mundial. Ahora bien, en cuanto a la línea de tiempo, pues, como muchos saben, pues se originó en Wuhan, una neumonía desconocida, allá por el 31 de diciembre, fue llamado el nuevo coronavirus y también llamado virus Nobel 2019, el 7 de enero. Allá por el 30 de enero fue una enfermedad de salud pública de interés internacional declarado por la OMS. El 11 de febrero el COVID-19 tuvo ese nombre tal cual y se le llamó también al coronavirus SARS-CoV-2 por tener una similitud con el virus del SARS. El primer caso aquí en las Américas fue el 21 de enero en Estados Unidos, declarada la pandemia el 11 de marzo, y el primer caso aquí en El Salvador fue el 18 de marzo del 2020. Aquí me corrijo porque he dejado 2019. Ahora bien, en cuanto a la epidemiología, pues casos globales hasta el momento, 24.830.948, muertes 839.221. La situación actual de El Salvador, tenemos hasta el momento 25.537 casos confirmados. Se han realizado 310 pruebas, importados 117 y casos sospechosos hasta el momento 11.784. Ahora bien, confirmados según grupo etario, pues, bueno, en este caso confirmados según el género, femeninos 11.938 y masculinos 13.599. Los pronósticos de los pacientes, dependiendo de la gravedad en la que se encuentren, bueno, en este caso tenemos asintomáticos y estables y moderados. Esos tres son los que nos interesan porque probablemente son los que nosotros pudiésemos ver en el primer nivel de atención. Ahora, aquí a su derecha, pues la gráfica también muestra el grupo etario, como ya lo mencionaba en cuanto a la fisiopatogenia, no me voy a detener mucho, pero sí es importante rescatar ciertos aspectos. A su izquierda nosotros podemos identificar el coronavirus como tal, ¿verdad? Que tiene una glicoproteína en las afueras, es una única cadena ARN. Y me voy a detener con qué, porque cuando hablamos de la glicoproteína spike o glicoproteína S o proteína S, eso es muy importante porque juega el papel de unión a receptor a nivel del tejido pulmonar,
a nivel de los receptores ECA. De esta forma, pues, él ingresa a los tejidos con su forma contagiosa, que es el virión, suelta su cadena de ARN, después llega a ribosoma, se da la replicación y finalmente consigue una envoltura y se libera para seguir aumentación, en este caso, la infección a nivel sistémico. Ahora bien, los estadios de gravedad de la enfermedad por SARS-CoV-2 tiene dos fases. A su izquierda está la actividad viral o replicación viral y a su derecha, en rojo, podemos encontrar la respuesta inflamatoria. Esta, a su vez, o en esta gráfica, nosotros vamos a identificar tres estadios, ¿sí? Recordemos, celeste y rojo son fases. Los otros que ven ustedes hacia arriba son estadios. Ahora bien, en este punto es muy importante reconocer que cuando hay una actividad viral aumentada, el paciente ya se infectó, entonces está su periodo de incubación. En este momento se empieza a reproducir el virus como tal y por esa razón que se encuentra en el estadio 1 o infección temprana. Después de ello pasamos al estadio 2, que es la fase pulmonar, que está dividido en 2A y 2B. Y finalmente, el estadio 3, que es la fase de hiperinflamación. Pero ¿qué me interesa esta parte? Precisa frontera entre la actividad viral y la respuesta inflamatoria, porque es precisamente desde la línea media donde aparece tiempo y dice estadio pulmonar 2, fase pulmonar, hacia su izquierda es la fase donde nosotros, o los estadios en los que nosotros vamos a hacer nuestro acercamiento y vamos a hacer el boom o el choque para aquellos pacientes que nos consultan en el primer nivel de atención. Y es en ese momento donde nosotros tenemos que terminar, o en este caso, evitar una inflamación excesiva para progresar a una respuesta hiperinflamatoria y que ese paciente se nos vaya a los... Por clínica, pues mencionamos que el paciente tiene síntomas constitucionales leves, anosmia, fiebre, que es mayor de 38 grados, diarrea en algunos casos, hay una linfopenia, un leve de lactato de citogenasia y un aumento del dímero D. Y que eso sería muy interesante tenerlos, o de gran ayuda, pero lamentablemente en el primer nivel de atención no los tenemos, pero es bueno saberlo. Cuando el paciente llega pues en una disnea, a veces llega que ni siquiera él puede andar con un paso y que siente que se escapa a ahogar. Realmente es en este momento en el que probablemente el paciente ya está cruzando la línea hasta la respuesta inflamatoria aumentada, llevando a una sepsis, a un síndrome de respuesta inflamatoria severo, a una lesión renal, hepática. Ahora bien, la cadena de transmisión para el SARS-CoV-2 o desarrollar en este caso COVID-19 y según tenemos nosotros normado en el lineamiento de atención para pacientes con COVID en El Salvador, menciona que el agente infeccioso causal pues es un virus de la familia Coronaviridae, beta coronavirus, y que obviamente ha infectado a animales o a humanos y que finalmente pues el animal es el reservorio y que de ahí ha saltado al ser humano. Ahora bien, la puerta de salida va a ser en este caso la nariz y la boca. ¿Cuál va a ser las células del tejido respiratorio a través de secreciones del tracto respiratorio, que es la vía de transmisión, el mecanismo de retransmisión que va a ser directo o indirecto. Directo si estamos aquí es a través de fomites contaminados, el paciente está pasado, ha expulsado gotículas y finalmente nosotros ponemos la mano y automáticamente nos inoculamos. La puerta de entrada siempre va a ser la nariz y la boca. La susceptibilidad pues va a ser toda la población, no respeta sexo, no respeta edad, lamentablemente, y el órgano blanco va a ser el sistema respiratorio. El periodo de incubación generalmente es de 12 a 7 días con un rango de hasta 24 días.
tiene un periodo de transmisibilidad de 1 o 2 días antes del inicio de los síntomas y en mayores de 12 años, o en algunos casos también hasta 7 días después de la remisión de la fiebre. Ahora bien, esa página o este dibujo que ustedes ven me llamó mucho la atención, rescatado, si no me recuerdo, de un periódico peruano, y en ella pues menciona el proceso de ventana, el periodo de declinación, el proceso, a dónde se adquiere la inmunidad, y lo pone en días. ¿Pero qué es lo que pone en días? Pues la evolución del COVID-19. Ahora bien, nosotros recordamos anteriormente que el periodo de incubación es de 2 a 7 días con un rango de hasta 24 días. Entonces el paciente a partir de hacia atrás, del día 0 hacia atrás, tiene su periodo de incubación. Es el día 7 y precisamente con una media del día 5 el paciente empieza a sentir el malestar general, en este caso la odinofagia, la tos seca, la falta de aire, la disnea, la hiposmia y la anosmia, la disgeusia. Y cuando el paciente logra sobrepasar estos 7 días, el paciente puede evolucionar de forma satisfactoria, si es que nosotros hacemos la intención de forma adecuada. Y si siente por A o B razón ya está en el complicarse, porque no consultó, porque no tuvo el tratamiento adecuado, o cualquiera que sea el índole, por la susceptibilidad a los factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, un paciente oncológico o malnutrido, a desarrollar un distrés respiratorio, la afectación de los alvéolos pulmonares como tal, finalmente va a desencadenar neumonía bilateral, puede tener problemas con la coagulación y también puede tener problemas con el corazón. Ahora, a partir de ese periodo, a partir del día 7 es muy importante. ¿Por qué? Si nosotros vemos hacia arriba la línea azul, que precisamente dicta IgM detectable, significa que si nosotros tuviésemos en el primer nivel de atención, o si el paciente nos da de 7 días de evolución el día que consulta, automáticamente si nosotros tuviésemos la oportunidad de decir pues, que le vamos a dejar una prueba para detectar los anticuerpos en usted y corroborar si realmente ha estado infectado, que no tenemos nosotros para hacer el hisopado nasofaríngeo, podemos detectar en este caso la IgM. A su vez, a partir del día 14, si el paciente pues, ha cursado estable, podemos encontrar una IgM. Y esta se va a mantener hasta el día 35, es decir, casi un mes después de haber iniciado los síntomas. Y dependiendo de la literatura que ustedes logren discutir con sus colegas o logren encontrar, pues hay literatura que menciona que hasta pueden pasar hasta 49 días con una prueba positiva. Y en este caso detectar la IgM. Ahora bien, las definiciones que tenemos que tener en cuenta son casos sospechosos, COVID-19. Menciona que es toda persona, y ojo, aquí recuerden al inicio que mencionaba sospechosos, porque nosotros si no tenemos pruebas no podemos decir que algo sea positivo o que tengamos la certeza de que sea eso. Por consiguiente, vamos a tener los casos sospechosos de COVID-19 a toda persona que presente fiebre y uno o más de los siguientes síntomas, tales como la tos, la rinorrea, la congestión nasal, la odinofagia, la dificultad respiratoria o la disnea, y diarrea sin que se explique sin ninguna otra etiología. De igual forma, también es todo paciente con diagnóstico clínico radiológico de neumonía sin otra etiología que explique el cuadro clínico. Y finalmente, todo personal de salud que haya estado en atención directa con casos COVID-19, que presenten fiebre o alguno de los síntomas ya descritos. En los casos confirmados para COVID-19, casos sospechosos con prueba PCR para COVID-19 con resultado positivo, persona con tamizaje respiratorio con prueba PCR COVID-19 con resultado positivo. Ahora, en cuanto al contacto
COVID-19, toda persona sin síntomas con el antecedente de haber tenido personas sin síntomas con el antecedente de haber tenido contacto físico a estar al menos de 1 metro, recordemos, distancia social. En un inicio decíamos que era de 1 metro, después a 1,5 metros y ahora básicamente es a 2 metros. Eso sí no podemos garantizar el uso de tapabocas o barbijo, como se dice en otros países. Y que ha estado a menos de 1 metro de distancia con una persona que ha sido confirmada, no sospechosa, sino que confirmada, sin las medidas adecuadas de bioseguridad, como ya lo mencionaba. Y finalmente el contacto en el personal de salud, es que nosotros no podemos quedar exentos. Y que el personal de salud hacer un acto cuando ha estado en el rol directo de sus funciones y ha estado con un caso confirmado y ha hecho un uso inadecuado del equipo de protección individual o personal. Y que dicho sea de paso, el número de contagio aumenta no al colocarse el traje, no durante la consulta, sino al momento de retirar el traje o el equipo de bioseguridad. Por lo tanto, el llamamiento para, o en este caso, repasar la forma de retirado. Igual, la presentación clínica. Pues la presentación clínica va desde síntomas. Ojo, aquí he mencionado síntomas clásicos, no porque la literatura lo menciona así, no, falta mucho por dilucidar. Y el SARS-CoV-2 en su enfermedad como COVID-19 tiene muchos síntomas o muchas manifestaciones que hasta el momento pues aún nos hacen dudar de lo que puede hacer o lo que no puede hacer. Por lo tanto, muy personalmente he colocado síntomas o sintomatología clásica, mencionando que la fiebre va a estar en el 83 o al 99% de los pacientes. Una tos que es seca, después se vuelve productiva en algunos casos, la fatiga o la disnea, la anorexia, hay astenia también, las mialgias, la cefalea y ojo, aquí la Sociedad Española menciona que también hay síntomas neurológicos y aquí incluye la cefalea y la confusión. Hay mareos también. Finalmente también, por otra parte, continuamos con otros síntomas que pueden ser la rinorrea, el dolor de garganta o la disfonía o dinofagia, la hemoptisis que la he visto en pacientes pediátricos, eso ya lo vieron el día de ayer, hay vómitos y diarrea. Esos últimos por lo menos en un 10% de los pacientes. Anosmia, pues sí, hay en algunos pacientes, hiposmia y ageusia, hipogeusia y disgeusia. Lo pongo en este sentido porque el paciente puede tener una pérdida completa del olfato, puede decir que percibe ciertos olores y que puede tener una pérdida del gusto, disminución del gusto y finalmente que no percibe los gustos que usualmente debería de percibir cuando come su comida o cuando degusta ciertas cosas. Y finalmente, pues tenemos también alteraciones dermatológicas, alteraciones tipo rash, que se manifiestan en el tronco en algunas situaciones, erupciones urticarianas, vesiculosas, que simulan una varicela o una púrpura. La púrpura es muy común en pacientes geriátricos y los aballones, que básicamente son lesiones eritematosas que, si no me recuerdo, se dan precisamente a nivel distal de los miembros superiores o inferiores. Igual, finalmente, pues a la derecha ustedes tenemos los síntomas atípicos del COVID. Y esa es un afiche que llama mucha atención porque menciona pues que debemos de conocer los síntomas atípicos que podrían ser COVID-19 y realmente nos dice que puede haber dolor de cabeza intermitente, no nos dice si puede ser frontal, temporal, occipital o locraniano, dolor detrás de los ojos, ojo con esto, porque también hay otra enfermedad que cursa con dolor detrás de los ojos, tal cual es el dengue. Ojos llorosos o ardor de los ojos, en algunas situaciones también se puede describir un leve edema bipalpebral, ¿verdad? Dolor muscular, mialgias, algo muy común que también se logra ver es las lumbalgias, las dorsalgias, la pérdida de los y la diarrea. Ahora, en cuanto al curso clínico y gravedad, puede ser de leve a moderado, que está en el 81% de los casos. Algunas literaturas mencionan que es 40 y 40, 40 para leves o
resto para las moderadas. Grave, en la que ya encontramos nosotros una disnea o una hipoxia con un oxígeno por debajo del 50%, y crítico, obviamente, que está en una insuficiencia respiratoria. Ahora, en cuanto al manejo de primer nivel, y ojo aquí porque vamos a la parte más interesante, pues tenemos pacientes con síntomas leves y pacientes que los tienen, pero que a su vez también tienen una comorbilidad, pero que no necesitan oxigenoterapia. Ahora bien, el manejo puede ser a través del primer nivel de atención, es decir, ustedes en unidad de salud, en su centro médico, en las clínicas comunales, si alguna vez están. Y menciono lo siguiente, nos da un score, según los lineamientos de aquí de El Salvador, da un score de alerta temprana, en la que tome en cuenta la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, si hay falta de aire, cansancio o disnea, que la temperatura, si vira o no para una fiebre, la saturación de oxígeno, en este caso alteraciones del sensorio, y esto nos da una nota, un puntaje, y ese puntaje pues nos permite ubicarlo de 0 a 1, que nos permite tener un nivel de alarma en el que nos menciona que va a ser expectante y que lo vamos a poder tratar directamente nosotros en la unidad de salud. Después, la conducta, como menciona, monitoreo ambulatorio. Finalmente, mayor o igual a 2, en el que me dice que tengo que estar alerta y pues lo tengo que referir a un hospital de segundo o tercer nivel, dependiendo de la complejidad que nosotros tengamos momento en la consulta. Pues las temperaturas, como ya se mencionaban, los síntomas que se ven abajo de 37,5, arriba mencionada 38 grados, es muy variable, la verdad. Diarrea, cefalea, astenia, anosmia, ageusia, conjuntivitis. Ahora bien, tengo que hacer y reparar en algo. No todo COVID tiene fiebre. Ojo con eso. Y no lo que parezca COVID es COVID. Por eso hablaba al inicio de enfermedades, o como que dice, hablaba de un diagnóstico diferencial o enfermedades diferentes al inicio para poder caer en cuenta de esto, porque ya vimos nosotros que hay enfermedades que van a cruzar con anosmia o con rinorrea, con nasal, cefalea, y en algunos casos también nos pueden provocar diarrea. Ahora, algo que me llamó mucho la atención en cuanto a las guías clínicas para la atención de Colombia es que ellos utilizan el CURV 65, solamente que quitan el CURV, que hace referencia a, en este caso, al urato, si no me equivoco, no, al ácido úrico, perdón, al ácido úrico, y solamente toma lo siguiente, que si el enfermo perfusión da un punto, que si la frecuencia respiratoria es mayor o igual a 30 respiraciones por minuto, da un punto, que si la tensión arterial o la presión arterial de la sistólica está disminuida hasta 90 o la distólica igual a 60, pues me da un punto, y la edad del paciente si es igual o mayor a 65 años. ¿Por qué? Y este es un dato muy, muy curioso que tienen nuestros colegas y amigos de Colombia. ¿Por qué? Porque básicamente esta escala me permite determinar si yo voy a hacer un traslado o si voy a quedar con el paciente manejándolo en primer nivel. No así, en este caso, ingreso directo, o en este caso yo lo voy a mandar porque lo voy a sacar el CRB para ver, pues me da una puntuación de tanto, no así porque me da 0 y para no jugármela lo voy a mandar. No, hay que ser confiantes. Si nosotros conocemos, vamos a saber tratar, ¿sí? Ahora, a su vez, me da un total en el puntaje, y es algo como que muy risible, la verdad, pero que finalmente si nosotros lo traspolamos al primer nivel de atención nos va a ayudar en una cantidad bárbara. ¿Por qué? Si yo en este caso yo veo que está confundido, tiene una tendencia a estar osteoporoso, somnoliento, pues obviamente ya tengo un punto y tengo un riesgo moderado, por consiguiente la mortalidad va a aumentar de 5, va a tener una mortalidad de 5 puntos, me lo voy a quedar, mejor lo refiero. Y así sucesivamente va a ir aumentando en este caso el puntaje para poderlo referir o no. Pero sin embargo es algo muy interesante que utilizan nuestros colegas, como ya mencionaba,
para poderlo utilizar, ¿verdad? Ahora, en cuanto al manejo de primer nivel de atención, en cuanto a las guías clínicas de aquí del país, bueno, sí, se da acetaminofén a razón de 500 miligramos, la loratadina a razón de 1 cada 12 horas, si no hay loratadina, pues clorfeniramina, el zinc, que nos permite, en este caso, la defensa, la vitamina C, la vitamina D, y un dato curioso que mencionan de la ivermectina. Ahora bien, tengo que mencionar que día con día se van actualizando las normativas. Por consiguiente, el uso de ivermectina puede quedar abolido por completo, si es que ya se hizo. La OPS hace aproximadamente un mes dio una declaración que se debía retirar la ivermectina. Mucha gente, al menos aquí en nuestro país, lamentablemente hasta ha conseguido ivermectina para inyectársela, y más aún siendo, o peor aún, siendo de uso veterinario. Ahora bien, según la Organización Mundial de la Salud, pues nos da un algoritmo de manejo para las infecciones por COVID en el primer nivel de atención, y nos dice que si hay fiebre mayor de 38, más que ya mencionamos, si todos los cumple, pues nosotros decimos que sí, vemos la saturación, si va más abajo, nosotros podemos ir viendo si lo derivamos o no. Y tenemos que tener en cuenta de riesgo, como los que mencionaba al inicio y los que están citados aquí a su derecha. Si me dice que no o no da para COVID, pues la evaluación va a ser una evaluación clínica normal, de acuerdo a los lineamientos nacionales, dependiendo del país en el que se encuentre. De protección. No vayan a hacerlo sin que se les haya proporcionado uno. Porque recuerden que no solamente son ustedes, sino que también tienen familia en su casa. Más de lo mismo, como ya les mencionaba, pero básicamente me importaba más lo del inicio. Y básicamente esto de aquí lo que nos menciona es que si el paciente es estable, nosotros lo podemos manejar. Si no, pues tenemos que referirlo. La bibliografía que hemos tomado para este conversatorio o para esta discusión, y bueno, queda a su disposición.